Y bueno, cracks, todo listo para un nuevo video que va a quedar interesante. Vamos a escuchar a Slot, Arne Slot, el entrenador del Liverpool, y un temita que ha tenido con nuestro amigo Alexander Arnold, quien está en teoría a punto de ser anunciado como nuevo futbolista del Real Madrid. También vamos a ver algo de Miguel Ángel Ruiz, el 10 del Barça, el señor este que es un impresentable con todas las de la ley. Y por último vamos a repasar un video de estos de anime que hace Amit, que yo creo que ya todos lo conocen. Y este va a ser durísimo. Si eres muy de Luquita Modric, muy del Real Madrid, este video te puede joder muchísimo. Así que, ojo. Vamos a colocar aquí, muchachos, y vamos a empezar con lo de Slot, quien, repito, al saber ya que pues yo todo el mundo está dando por sentado. Primero lo de Xabi Alonso, que hoy Ancelotti lo ha dado por cerrado ya en redes sociales. Era un secreto, en redes sociales, no en rueda de prensa, que era un secreto a voces, pero que no había sido anunciado. Pues ya Ancelotti ha dicho, yo lo anuncio porque me salió ya y me parece bien, estupendo, ¿no? Además le ha mandado un bonito mensaje de que lo va a hacer muy bien, que no sé qué, bueno. Pero lo de Alexander Arnold también todavía no está siendo anunciado. Esta es la última semana en la que se disputarán las ligas. Y entiendo que la semana que viene será anunciado, a ver si el Madrid puede contar con él para el Mundial de Clubes. Pero su ex entrenador, este hombre llamado Arne Slot, ha querido compartir algunas palabras sobre algunas cosas que pasaron en pretemporada, durante la temporada, y ha dejado ahí una perlita y algo que a mí me dejó un poquito intrigado, sinceramente, porque bueno, sabemos algunas cositas de algunos futbolistas y yo creo que esto de Slot es para tenerlo en cuenta. Vamos a ver cómo hace Alonso. Y por cierto, Slot le ha dicho que le hace un regalito a Alonso con el fichaje de Alexander Arnold, o dándole a Alexander Arnold, entre comillas, dándoselo. Pero es llamativo, es muy curioso. Vamos a escucharlo. No me parece que sea peyorativo lo del regalo, pero ojo. No, maybe he said it himself, and he's going to leave either way, so why not telling it? So maybe it's already a first gift I can give Xabi Alonso, but I wasn't completely happy with every single minute how he was on the training ground. So, in my opinion, he could, in certain moments, he could do a bit more, to say it mildly. And that's what we talked about, combined with that I said to him, you're a much better defender than everybody tells you. Unfortunately, you don't show it all the time. And that's why people sometimes say you're not, this is a part of your game you need to improve. But if you are just at it and you're focused and concentrated, there are not many players that can go around him, because he's fast, he's agile, he has great mentality. But yeah, it's about showing that every single game. No. Como les decía, es significativo, sobre todo me parece a mí llamativo el hecho que diga que no es tan mal defensor como mucha gente dice, pero que en su opinión debería esforzarse más y que debería ser una mejor persona o un mejor deportista a la hora de entrenarse, ¿no? Llamativo el caso que diga, por decir, me llamó la atención mucho sobre todo la frase entre todas estas cosas, para decirlo suavemente. Lo quiso colocar como que bueno, vamos a darle suavecito, no voy a rajar tan duro, pero igual es un rajadón importante. Le ha llamado perezoso y a mí particularmente me preocupa el hecho de que bueno, este es un futbolista que para mí, para lo que apuntaba a ser, todavía no ha llegado a serlo. Tal vez creo que apuntaba demasiado alto. Es lo que pasa muchas veces con jugadores muy jóvenes que salen e empiezan a despuntar. Pero es llamativo y me hace acordar mucho al tema de Eden Hazard, que era un futbolista con unas condiciones y unas cualidades bestiales. Y que bueno, realmente lo que terminó sucediendo con Hazard, o lo menos lo que cuentan, es que no le gustaba del todo el tema del entrenamiento. O sea, no lo sé cómo lo opinan ustedes, pero me dejó bastante preocupado esto de Arne Slot. Quiero que veamos ahora este clip, muchachos, de Miguel Ángel Ruiz, del 10 del Barça, y un señor que está ahí que no dice ni el nombre, pero me pareció surrealista, absolutamente de locos que esta gente todavía esté con este tema. Es absolutamente impresionante. Luego con Galán, cualquiera que lo explicó muy bien, lo de el intento de que ahora se podría inhabilitar al facha este del Tebas. Ahora no sé si es el momento que el Barça lo debe hacer o no, porque ahora lo tienes pillado por los cojones al Tebas. Y ahora le puedes decir, porque tú sacas a Tebas y al que pondrán será igual o más madridista. Pero a este se le tiene cogido. Ahora a Tebas se le tiene cogido.
Pues hay que nos vas a facilitar no sé qué, o giramos un poco, o giramos un poco, claro. Pues sabe valorar, sabe sopesar qué es mejor, cargarse a Tebas, que sería muy espectacular, evidentemente, o aprovecharlo que se le tiene cogido por los cojones, por los huevos, o como se diría por todas partes. Y entonces te lo llevas a tu vera. ¿Qué vas? ¿Esto lo vas a mirar de otra manera? No, sí, lo vas a mirar de otra manera. Estoy intentando que... Es absolutamente impresionante lo que acabamos de escuchar. Primero, para empezar muy suavemente, como acaba de decir Arne Slot, me parece surrealista que esta gente esté con el tema de que Tebas es madridista, que no sé qué, que no sé cuál, porque incluso antes de hablar de manera tan asquerosa como este señor diciendo que a Tebas lo tienen cogido por las huevas, antes de todo eso, ya Tebas hacía esto que ustedes están diciendo, mirar para absolutamente otro lado cuando el Barça ha hecho cientos de tropelías, de cosas absolutamente chanchulladas. Es impresionante. Encima salen con el cuento de que van a traer otro más madridista. Mira, yo de verdad trato de meterme un poquito en esta gente y decir, bueno, vamos a tratar de entenderlo, vamos a tratar de ser un poco más abierto de mente en ese aspecto, pero es absolutamente imposible. Encima dice, no, es el momento para reventar a Tebas. Si Tebas es tan madridista, ¿por qué no aprovechas de reventarlo? Que aparentemente el Barça tiene cómo hacerlo. Esto es muy llamativo, pero claro, al final él mismo termina dándonos el argumento. Ellos saben que Tebas se va a tragar absolutamente cualquier cosita que en teoría terminamos haciendo, y ahí dice, vas a mirar de otra manera, te aprieto por allá debajito. Es increíble, de verdad. Están tan acostumbrados a hacer este tipo de cosas, a hacer trampas, a hacer las cosas de manera irregular, que se permiten libremente decir este tipo de cosas en un directo, en un canal de YouTube, por muy poca gente que tenga o más o menos por lo que sea. Es impresionante. Yo cada día que pasa tengo más claro que el nivel de corrupción y de cosas tramposas que esta gente ha hecho les tiene absolutamente con un tornillo suelto y ni siquiera se dan cuenta, que para mí es lo más grave de todo esto. No sé qué opinan ustedes, pero bueno, cerramos con esto, que es lo que les decía de este video animado, que me pareció bestial sobre Luka Modric y a mí me removió bastante, la verdad. Dinhausen, Mbappé, Vini Junior, Jude Bellingham, Arda Güler, Rudiger, Es tremendo, ahí está la cuenta, siempre comparto la cuenta de Amit Sari 1 porque me parece que los videos que crea son absolutamente maravillosos, ¿no? Es tremendo, chicos. Yo la verdad pensaba que se iba a renovar a Luka Modric. Además tenía la sensación, o la tengo todavía, de que Luka, o sea, si podemos hablar de algunos detalles de Camavinga, por poner un ejemplo, de que no estuvo del todo bien, de que Bellingham tampoco estuvo del todo bien en el 2025, Vinicius, Mbappé tuvo cierta irregularidad durante toda la temporada. Pensar en que Luka Modric termina pagando, entre comillas, los platos rotos es muy difícil de entender, pero bueno, siempre he dicho una cosa, un futbolista que tiene esa edad y que bueno, está ocupando de alguna manera un espacio en la masa salarial. O sea, hay muchos factores que deben influir. Además, siempre nos hemos caracterizado por mirar hacia adelante, hacia el futuro. Bueno, ya lo que nos dieron es suficiente. El mismo caso con Carlo Ancelotti, pero es que lo de Luquita termina siendo muy, muy diferente. Yo creo que de todas las bajas que hemos tenido, Cristiano, Ramos, Pepe, Casillas, que no sé qué, o sea, creo que esta es la más tremenda, sobre todo porque seguramente era inesperada, ¿no? Muchas fueron inesperadas, pero... O sea, esta salió en 2 días y pum, para afuera. Aunque lo de Casemiro también se calentó muy rápido y se fue. Pero yo creo que por el cariño que le teníamos a Luka, termina siendo la más desgarradora, ¿no? No sé qué opinan ustedes de este video en cuestión. Vamos a dejar las opiniones allá en los comentarios. Y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por tanto, Luquita. Y chao.